Buenos días a todos, feliz año nuevo 2020. Y hoy lo que vamos a hacer es sustituir la correa de distribución a este Renault Laguna motor 1009 DCi. El cambio es bastante simple. Vamos a necesitar un soporte de motor. Bueno, yo tengo este, me lo compré para tenerlo, que es para poder desmontar, sacar cuando tienes que sacar caja de cambios y dejar el motor dentro y no tener que sacar el resto del motor. Y este es un soporte. Después quitaremos la correa la correa que tenemos aquí, que yo la pedí ya a la tienda de recambios, que es para él, con 133 dientes. Y vamos a ver, sí. Y vamos a sacar lo que es este soporte, que es el que soporta el motor. Le vamos a poner el soporte de motores para no tener que meter un gato por debajo, que lo ponemos de lado a lado. Sería quitar esta tapa, quitarle esta tapita de aquí, y imprescindible, en cuanto quitemos esa tapa, es colocar los dientes en su postura. Tanto la distribución tendremos que ponerla en punto muerto superior, todo, para que quede todo en su marca. Y aparte las nuevas correas, vamos a ver, la nueva correa ya nos trae unas marcas para que lo tengáis más simple. Si ves estas marquitas que trae aquí, esta va en el punto muerto superior, esta segunda que veis aquí va en la bomba de combustible, y una tercera marca que va en el cigüeñal. Viene bastante simple para hacerlo. Y lo que vamos a hacer es a continuación empezar a preparar y a desmontar para hacer el montaje en el coche. Haremos también un maletín de herramientas así, bueno, un Madelman, un maletín simple para andar por casa, que lo podéis hacer vosotros mismos en casa, y ya está. Bueno, pues lo que vamos a hacer para empezar, colocar el soporte para el motor. Vale. Bueno, hasta el momento cerramos este otro perno que va en el pilar de aquí en el pilar. Nos falta por quitar este otro soporte, que a continuación sacaremos, y a seguir y después ya tendremos que quitar esta tapa y alinear y poner el motor, la correa en punto muerto superior, ponerlo todo en las marcas para después sustituir la correa correspondiente. Bueno, pues ya quitamos el tornillo del taco, y ahora lo que vamos a hacer es sacarlo de allá. Vamos a hacer ahora. Vamos a sustituir el taco.
ya tenemos por el escritorio. Y ya tenemos aquí a la vista la correa. Y como os comentaba, ahora lo que vamos a hacer es alinear las válvulas del árbol de levas, el cigüeñal también, tendremos que ponerlo en línea, en punto muerto superior, y la bomba de gasoil. Y como veis en la correa antigua, aquí, ¿veis? Ya tiene una rayita, no sé si se puede apreciar. A ver si consigo, ahí, ¿veis? Se ve ahí una rayita, que es una marca. Y aquí en el piñón en sí, tiene que haber otra marca. Ahí tendría que haber otra marca que tenemos que buscar y ahora la enseño a continuación. En la bomba de gasoil tiene que haber otra marca para colocar la ignición correctamente. Y en el cigüeñal hay que tener otra marca. A continuación vamos a desmontar lo que es el guarnecido que tapa la correa de distribución. Bueno, pues vamos al lío. Aquí. Si tenéis la oportunidad de haceros a platitos de estos magnéticos, lo podéis conseguir en cualquier tienda, en todo 100, podéis encontrar estos platitos, que son muy útiles, porque te permiten ponerlos en cualquier sitio, de este cajón, en metal, como plástico, que es plástico, la aleación, y aquí tenemos metal, igual, nos permite magnetizarlo donde queramos, y no perdemos las piezas y las podemos tener cómodamente. Bueno, vamos a desmontar. A continuación, a ver, quitar. Es una llave 10. No, 10, no, me parece. Sí, una 8. A continuación ahora, y cuando tenga quitado lo que es este guarnecido, vamos a intentar hacerlo sin quitarla todo. Que me parece que va a ser un poquito. Pero bueno, vamos a intentarlo. Tiene un de proyecto. Y tengo que quitar la caja, quitar la rueda. Y quitar el paso de rueda. Vamos a hacer, vamos a extraer las grapas. Utilizaremos este estuche que tiene para sacar grapas. Vamos allá. Con este, a ver si os lo puedo enseñar. No lo veo. Aquí. Ahí. Utilizamos este, que es como un alicate. Se mete y ya hemos sacado todas las grapitas. Menos un tornillo que tenemos aquí. Que es, a ver, es este tornillito de aquí que tenemos para poder quitar todo el paso de rueda. Por aquí.
aquí y buscar un vaso de 15. Aquí tenemos la barraca. Volvemos a la cajita. A ver si... muy pequeño. Bueno, tendrá que entonces es el de 20. Es un vaso Thor. Disculpad por todos los ajetreos de cámara, pero estar haciendo la grabación no es simple, porque como estoy solo, pues no se puede hacer todo a la vez. Vamos a ver, aquí tiene otra. Vamos a buscar. Aquí debajo hay otro tornillo. Y aquí tenemos otra grapa que ahora mismo la quitamos. Las pastillas también. Un momentito. Y os dejo. Ahí podréis ver. Si puedo. Sí, por aquí me parece que está. Ahí. Deja mucho en la cámara. Ahí va, sí. Sí podéis ver algo. Le quitamos la otra grapa que nos queda. Ponemos aquí matizado. Vale. Pues la otra grapa la tenemos aquí metida. Como veis, ahí está. Metemos este útil. Le damos un poquito y ya está. Y esta fuera. Vale, se me ha olvidado. Vamos allá. ¿Tiene más soportes? No sé. Ah, sí. Esperad un poco. Aquí delante tenemos otro más. Ya tendremos que... A ver si podéis ver. Así. El alicate. Damos un poco de efecto. Y ya está. Y por delante tenemos que quitar otro tornillo que es del 10, que está aquí. Consejito cuando vos compréis un coche. Mirad lo que me encontré. Y esto es que hicieron a mis amigos, a Carla y a Joel. Este taco está hecho polvo. Bueno, relativamente polvo, sí, porque no se vio hasta ahora. Pero le metieron cinta de trapo, lo que se utiliza para colocar los cables y dejarlos curiosos por el interior del coche, para rellenar el taco. Vamos, vas al taller, te compras un coche y que te hagan esto, pues vamos, es para no volver. Así que, bueno, vamos a seguir desmontando y ya os voy contando. Vamos a coger una llave de la 10 que tenemos aquí delante. Para que nos deje pasar, quitar el paso de puerta. Lo ponemos aquí junto a nosotros, en la placa magnética. Y vamos a ver si ahora nos deja ya. Sí.
se me haya quedado ningún tornillo atrás. Pues tenemos otro tornillito aquí, no sé si lo podréis ver, a ver, donde tengo yo el dedo. Aquí hay otro tornillo un poco más adelante. A ver ahora. Vamos a ver. Hacer una cejilla. Sí. Ahora parece que ya nos deja. Y ahora el acceso a ir quitando. Ponemos el otro tornillo ahí. Ya os digo que estas cubetitas, platitos, son bastante útiles. Y por lo que cuestan, no merece la pena estar sin ellos. Vale. Bueno, deberemos de extraer también la correa de accesorios para poder tener acceso a la polea, ya que tendremos que quitar la polea inferior para alinear, y tendremos que quitar la correa de accesorios para poder tener acceso a la correa de distribución. Para quitar la correa de accesorios es bastante simple. Con una llave de la 17, si la podéis ver ahí abajo, una carraca. A ver si os lo puedo hacer para que podáis verlo. A ver si podré hacer ahí. Cogemos con la llave y hacer un poco de fuerza. Pero no es mi caso, porque no tengo mucho espacio en este momento para hacer. Vamos a ver. Meteríamos un tubo más largo. Bueno. Vale. Vale, ya casi está sacada la correa. A ver. Haremos un poco más de fuerza. Como veis, se hace de rogar, pero ya está fuera. Bueno, vamos a extraer la correa de accesorios. Cortamos para aquí, para un lado. Y a continuación deberemos sacar este tornillo, que es, y detrás de él tenemos la correa de distribución, que es el que soporta también lo que es el cigüeñal. Vamos a ver si nos deja. ¿Qué nos ha dejado? Sacamos. Y como veis, aquí tenemos la parte inferior. Tenemos unas marcas y deberemos alinear dichas marcas para la nueva correa de distribución. Tenemos que ponerlo aquí. Ahí, ¿veis? Un tornillo que tenemos que quitar para que nos deje. A la correa. En cuanto quitemos este tornillo de aquí de debajo, que solamente lo podremos quitar al quitar la polea de accesorios, como habéis visto, necesitaréis pues
posiblemente la pistola de impacto. Este. Y lo podemos a ver arriba. Vamos a colocar esto aquí. Voy a poner arriba. Un momentito. Ahora, como veis, ya nos permite sacar con un poco de trabajo. Esto también os lo digo. A ver si nos deja. Vale. Girando, girando, girando. Ya hemos podido acceder. Y ahí podéis ver. Ahora tenemos que buscar la marca. En punto muerto superior. No obstante, tenemos una pequeña ayuda ya, que como veis aquí nos tienen ya unas marcas hechas y tenemos que buscarlas que tiene el árbol de levas ya en sí. Bueno, vamos a continuación. Deberemos de volver a colocar ahí la polea en su sitio, esta, para poder hacerla girar hasta la marca correspondiente en el coche. Bueno, volveremos a colocarla en su sitio, la presentamos, volvemos a colocar aquí, apretamos un poco, cogemos una llave 19 acodada para hacer girar el motor. Voy a intentar para que podáis ver cómo se alinean las diferentes marcas. Vamos a hacer girar el motor. Mirad, para que os hagáis una idea, aquí hay un pequeño rebaje que es como un punto, que lo podréis apreciar, que os lo he marcado en rojo. Ahora, ¿veis? Y justamente aquí, en la bomba inyectora, no sé, a ver si puedo enseñar, porque no me deja. A ver si os lo puedo enseñar, a ver si podéis apreciar. Aquí abajo, a ver si puedo ampliaros un poco para que veáis más calidad. Vale. ¿Veis? Hay un punto rojo, que hay un pequeño rebaje. Pues ese es el punto exacto de ignición de la bomba inyectora. Y en este caso, pues lo marqué también aquí, que no sé si podréis apreciar otra vez. A ver si lo puedo. Ahora, ¿veis? Donde está el punto rojo ese, que es donde está la marquita, que es un rebaje que tiene ahí la chapa, no sé si lo podréis apreciar, a ver si lo puedo emplear, mejorar un poco la imagen. Sí, mira, creo que sí, ahí se ve. Pues aquí, ¿veis? Le he hecho otro punto. Nos iríamos aquí abajo, que no sé dónde pasar ahora. Y aquí abajo nos tendría que dar otro punto. Vamos a aflojar aquí. Aflojamos. Ahora quitamos. ¡Au! Ya me he mancado. Y nos da donde tenemos la marca. Deberemos de aflojar este tensor. No sé si lo podréis ver, es que no puedo. Bueno, es la polea que veis ahí tan brillante. Esa la deberemos aflojar, ese tornillo, que es una llave 15.
lo aflojamos y lo desplazamos. Intentaré grabarlo, a ver si puedo, pero bueno, a ver si, no obstante os lo enseño cuando... Bueno, aflojamos, ya está el tensor libre, la correa también, lo desplazamos con cuidado, soltamos. Como veis, lo que os comentaba, los puntos, las rayas coinciden con todas las marcas que hemos hecho. Como veis, este punto coincide con la raya y la bomba coincide con... ¿Veis? No sé si podréis apreciar. Ahí, me parece. Ahí, ¿veis el ángulo y el punto, no? Y que queda ahí la raya. Pues por debajo está lo mismo. Pues he marcado con un rotulador rojo. No sé si veis la raya. A ver. ¿Veis la raya esa roja? Pues por la parte inferior. A ver, ¿veis? A ver, hombre. Podéis apreciarlo. Ahí tenéis el punto exacto de muerto del cigüeñal. Y ahí coinciden las rayas. Os lo he marcado ahí en rojo para que lo podáis ver bien. Y a continuación lo que haremos es tensar, montar y agarrar. Para tensarlo, la polea en sí tiene por detrás, no sé si lo podréis apreciar, a ver si me deja. Sí. ¿No veis ahí como una pequeña muesca al lado de lo plateado? Es que claro, ¿veis esto? Esta pletina que está aquí, que estoy tocando ahora con las barras. A ver, esa es la que hace del tensor para apretar, para que quede la polea tensada, tampoco mucho, porque si nos pasamos, pécalo mucho como lo poco, pero más vale tensarlo justo con una tensión buena. Y apretamos con una llave de la 15 y volvemos a montarlo todo a la inversa y arrancamos el coche y ya, y a circular. Pero bueno, a ver, no es fácil, ¿eh? Tampoco, no es que yo lo digo así, lo digo, pero no es tan simple. Es una cosa muy importante y no es para tomarse la cachondeo tampoco. En este sentido, que es coger, alinear perfectamente esto que estamos haciendo y ya está, y dejarlo todo correctamente. De hacerlo bien. Bueno, ya hemos dejado la correa bien, con una tensión adecuada. Ahora lo que haremos es montarlo y una forma, pues voy a enseñar una forma de comprobarlo antes de hacer el montaje final, pero es un poco que sea muy fácil. A ver, hombre. Ahí, creo que ahí lo podréis ver. Para comprobarlo es tan simple con colocamos esta aquí, montamos la polea del cigüeñal. Hay que apretarla bien, a la pistola de impacto, la llave, la pistola de impacto, para dejarlo apretado correctamente.
¿Veis las marcas que tenía hechas? Ahí. Que tenía hechas aquí en el si puedo anclar esto aquí para que no se me caiga la cámara. Vale. Bueno, yo creo que ahí lo podéis ver bien. Veis las marcas, ¿no? La marca que tenemos aquí. Pues tiene que hacer un giro de 360 grados. Tiene que volver esta marca aquí y que no, sin ningún problema. Si notáis que al girarlo, porque deberemos girar el cigüeñal a mano. El tornillo, después de apretarlo, mira, cogemos la llave y lo vamos a empezar a girar. Y tiene que darnos el giro de 360 grados y volver a esa marca, a los dos puntos rojos, porque al darle ahora el giro de los 360 grados, lo que no va a coincidir es la marca de la raya, que no te coincide. Para lo que es la marca de la raya, es para hacer la alineación del punto muerto superior, que es el puntito ese que tiene en el piñón. Es donde te marca el punto muerto superior para que hagas la colocación de la polea, y de ese modo pues te ahorras un quebradero de cabeza. Y como veis, ya casi estamos llegando otra vez con el punto rojo y sin ningún problema. Hemos pasado y volvemos a hacer otra vez lo mismo, le hacemos otro giro de 360 y eso nos verifica que hemos colocado correctamente con las marcas correspondientes, ya que la correa es para facilitarnos ya el trabajo. Y como veis, ahí va la raya, como veis, que esa es la parte inferior que va en el cigüeñal, y están pasando todas las rayas. Y ahora volveremos a llegar a la marca que teníamos, porque este coche de marcas tenía las que quisierais, pero la correcta es la que os tengo aquí puesta en rojo, en el mismo piñón, que es donde trae un rebaje, y como veis ha quedado correctamente. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es montarle de nuevo la correa de accesorios y el resto de piezas correspondientes. Y como veis, ahí tenemos la otra marca, aquí ya podréis apreciar la marca del punto rojo, que coinciden todas en el sentido de que hacen un correcto funcionamiento. A continuación los montaremos los accesorios, arrancaremos el motor y a seguir montando. Bueno, pues ya tenemos colocado la correa de accesorios en su sitio. A continuación vamos a poner el protector. Ya hemos comprobado que está correctamente colocada la correa de accesorios, la de distribución también, y solamente nos queda pues el poner el motor en marcha y listo. Vamos a empezar montando el protector. En este caso tenemos por aquí. Epa, ahí, quieto.
Quieto. Parece que quiere dar un poco más de guerra. Debería, pero bueno. Pero vamos a ver. A ver. Vale. Ya la tenemos dentro. Tiene que volver a sitio. No es tan simple como decir ahora. Lo tiras allá y listo. Cogemos los tornillitos estos. Parece que se queda. Es lo que tiene. Ah, vale, está el tornillo un poco duro, pero bueno. Va cogiendo ya todo. Parece que le cuesta entrar. Bueno. Sí, os recomiendo tomároslo con paciencia. Esto no es coger y venga. A ver, si tenéis solamente un coche, dejadlo para un fin de semana para que tengáis margen de maniobra para hacerlo tranquilamente, porque esto es para hacerlo tranquilamente. No sirve coger y al galope. Bueno, pues ahora vamos a apretar el tornillo de aquí de abajo. Que no es... Quitamos estos que ya teníamos aquí. Y lo hemos tenía que volver a aflojar un poco. Bueno, pues todo hecho.
vamos bajando el motor. Aquí. Vale. Vamos a intentar hacer algo diferente. Bueno. Vamos a arrancar el coche. Y listo. Todo perfecto. Como veis, el coche arranca. Correctamente. Aquí, como veis, la correa corriendo y circulando por todos los sensores y todo funciona correctamente. Bueno, pues seguimos armando, que todavía nos queda volver a montar el paso de ruedas. Como veis, aquí tenemos ya la correa funcionando, todo correctamente, todo en su sitio. Vamos a seguir. Ahora nos toca hacer la inversa, que es montar los guarnecidos del paso de ruedas. Bueno, si os ha gustado este vídeo, pues me dais un like, o suscribís a mi canal, o le dais a la campanita y seréis notificados cuando tenga nuevos vídeos. Bueno, hasta luego.